Llega la diarrea explosiva a Cuautla. Suena a broma, hasta que te dicen que ya apareció el primer caso confirmado en Veracruz. Y sí, estamos hablando de una infección intestinal que puede provocar una diarrea tan intensa que en redes sociales ya la bautizaron como diarrea explosiva. El caso fue detectado en Coatzacoalcos y aquí viene la parte importante. El paciente recibió tratamiento, evolucionó favorablemente y está fuera de peligro. Hasta ahora, Salud de Veracruz asegura que es un caso aislado, mas no es un brote. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando afuera, porque mientras aquí hablamos de un solo paciente, en Estados Unidos ya se habían confirmado más de 10,000 casos de ciclosporiasis entre mayo y principios de agosto. Y ahí es cuando uno deja de reírse tantito. La responsable es la ciclospora, un parásito microscópico que puede llegar por agua o alimentos contaminados, llámese frutas, verduras, productos frescos. Sí, justo esas cosas que uno muchas veces cree que por verse bonitas ya vienen listas para comerse, y no. Puede provocar diarrea persistente, cólicos, náuseas, gases, cansancio, y sin tratamiento el problema puede durar semanas, incluso con momentos donde parece que ya se fue y luego regresa. Por ahora no hay transmisión activa confirmada en Veracruz, pero tampoco es para andar jugando al valiente. Lavarse las manos, cuidar el agua y desinfectar bien los alimentos suena básico hasta que aparece un parásito microscópico recordándonos por qué esas cosas básicas existen. Noticias locales. Le robaron a sus perritas en la México Tuxpan. Hay robos donde te quitan cosas y hay otros donde te arrancan algo que ni siquiera puedes reemplazar con dinero. A Jordi le recuperaron la camioneta después de un asalto, pero cuando abrió la unidad, Mía y Camila ya no estaban. Son sus dos perritas Golden Retriever, tienen 6 años y viajaban con él mientras se mudaba rumbo a Tuxpan. Pasando mal porque nadie les va a ofrecer el amor que yo les ofrezco. Por favor, les voy a dar recompensa 10,000 pesos y si quieren más lo platicamos. Yo no tengo mucho, pero puedo ver cómo le hago. Por favor. El 28 de julio, hombres armados interceptaron el camión sobre la México Tuxpan, los obligaron a hacer transferencias y después se llevaron todo. La camioneta apareció 2 horas más tarde gracias al GPS, vacía, sin la mudanza y sin ellas. Y es ahí donde empezó una búsqueda que ya lleva más de 12 días. Y perdón que lo diga así, pero hay que tener muy poca madre para asaltar a alguien, quitarle todo y encima llevarte a 2 animales que no tienen absolutamente nada que ver. Una cosa es robar objetos y esto ya es meterte con la familia de alguien. Pero hay algo que todavía es más pesado, porque Jordi ha recibido fotografías de supuestas apariciones de Mía y Camila. Por un momento parece que hay esperanza, hasta que descubren que algunas imágenes eran de perros en Ecuador y Chile. Imagínense ustedes ese golpe cada vez que suena el teléfono. Él ya ofreció 10,000 pesos de recompensa, incluso asegura que podría aumentar la cantidad y ni siquiera está pidiendo explicaciones. Su mensaje es prácticamente uno solo, y es que sus 2 perritas son su familia. Porque sí, una televisión se compra otra vez, una mesa también, pero cuando desaparece un animal que lleva años contigo, el asunto deja de sentirse como un simple robo. Y mientras la camioneta ya apareció, Mía y Camila siguen sin aparecer. Ahí está lo verdaderamente angustiante. Alguien en algún lugar probablemente sabe dónde están. Noticias locales. Mono araña anda suelto en Veracruz. Sí, un mono araña caminando por calles de Veracruz, así como si fuera un perro perdido. Y aunque la imagen puede parecer curiosa o hasta tierna, en realidad deja una pregunta bastante incómoda. Y es, ¿qué hacía ahí? El ejemplar, una hembra, fue localizado en Cazones de Herrera, al norte del estado. Autoridades municipales la resguardaron y aparentemente no presentaba señales de golpes, tortura o maltrato. Pero eso todavía no explica cómo terminó fuera de su hábitat.
Es ahí donde levanta las cejas, porque un mono araña no es precisamente una mascota que se te salga por la puerta. Es fauna silvestre protegida y además se encuentra en peligro de extinción. Entonces sí, encontrar uno caminando por calles debería prender algunas alertas. La trasladaron hasta Jalapa para hacerle una revisión veterinaria completa y después está previsto llevarla a una unidad de manejo ambiental en Catemaco. Todo esto con la intención de que eventualmente pueda ser liberada. Y suena bien, pero queda el pequeño detalle que nadie ha podido responder. ¿De dónde salió? Porque puede tratarse simplemente de un animal que terminó lejos de su zona, pero también existe otra posibilidad bastante menos bonita, y es que haya estado en manos de alguien. Y mientras eso no se aclare, esta historia no es solamente la de un mono encontrado en la calle. También es un recordatorio incómodo de que hay animales silvestres que por alguna razón siguen apareciendo donde jamás deberían estar. Noticias locales. Así sobrevivió 15 días bajo tierra en Veracruz. Sí, 15 días a más de 100 metros bajo tierra, sin comida y dentro de un cenote. Suena una historia que normalmente termina mal, pero Erasto Crisanto apareció con vida. Y eso es justamente lo que tiene a todos preguntándose lo mismo. ¿Cómo demonios sobrevivió? De acuerdo con una nota de Imagen de Veracruz, Erasto había desaparecido después de ingresar a un cenote en la zona de Uxpanapa, entre Veracruz y Oaxaca. La búsqueda duró más de 2 semanas hasta que buzos y exploradores lograron llegar a una caverna donde finalmente lo encontraron. Así de película esta situación. Y aquí aparece la explicación que más fuerza ha tomado, porque aunque todavía no está confirmado por completo, Erasto habría logrado alcanzar una cavidad parcialmente seca dentro del mismo sistema subterráneo, una especie de cámara con aire donde pudo permanecer fuera del agua y respirar. Porque esos cenotes no son solamente un hoyo lleno de agua. Debajo puede haber túneles, galerías y espacios enormes que ni siquiera imaginamos desde la superficie. Y pensar que alguien puede pasar 15 días ahí abajo, pues definitivamente da escalofríos. Cuando lo rescataron, estaba deshidratado, desnutrido, llevaba todo ese tiempo sin comer. Aún así fue trasladado a un hospital y se reporta en recuperación junto a su familia. Y ojo, esta historia todavía tiene huecos importantes por explicar. Porque sobrevivir ahí abajo ya es impresionante. Pero entender exactamente dónde estuvo, cómo encontró aire y cómo resistió tanto tiempo, probablemente sea lo más fuerte de todo. Noticias locales. Inventan en la UV el pan que adelgaza. Sí, imagínense ustedes poder comerse un pan con más fibra, menos carbohidratos y hecho parcialmente con semillas que normalmente terminan en la basura. Yo sé perfectamente que suena a invento de TikTok, pero lo están investigando en la Universidad Veracruzana. Rubén Hernández Barradas, estudiante de la maestría en Ciencias Alimentarias de la UV, está sustituyendo parte de la harina de trigo por semillas de jobo, nanche y granada. Sí, esas mismas pepitas que después de hacer jugos o procesar fruta muchas veces, pues simplemente se desechan. Y aquí está lo interesante, porque no solamente buscan hacer un pan con mejor perfil nutrimental, también quieren que siga siendo accesible, porque si la materia prima prácticamente era un residuo, entonces aparece una oportunidad bastante curiosa para producir alimento sin disparar el costo. La información fue publicada por la reportera Noemí Valdés del periódico Notiver, y ojo con un detalle importante, porque tampoco significa que puedes tragarte media panadería y mágicamente adelgazar. La sustitución de harina llega solamente hasta alrededor del 20%, porque demasiada fibra pues también puede resultar contraproducente. Además, sigue teniendo trigo, así que no es una alternativa pensada para personas con intolerancia al gluten. Pero las semillas aportan antioxidantes, ácidos grasos y pocos carbohidratos. Y hasta están trabajando para hacer esta fibra más fácil de digerir.
Ahora, imagínense ustedes la ironía. Durante años tiramos esas semillas como basura y resulta que ahí podrían estar escondidos parte del pan del futuro. Algo impresionante. Noticias locales. Pescan monstruo de 53 kilos en Tuxpan. Imagínate sacar del agua un pez que casi mide lo mismo que tú y que pesa más de 53 kilos, sí, así como suena. En Tuxpan apareció un pargo tan enorme que las fotos parecen trucadas, pero no. Williams Agustín Ruiz Loya lo capturó en la zona de La Mata, alrededor de las 7 de la mañana, y cuando comenzaron a circular las imágenes, empezó el escándalo. Porque no estamos hablando de cualquier pescado. Williams Agustín Ruiz Loya lo capturó en la zona de La Mata, alrededor de las 7 de la mañana. Y cuando comenzaron a circular las imágenes, empezó el escándalo. Porque no estamos hablando de cualquier pescado. El ejemplar rondaba el 1,5 metros. Pescadores de la región aseguran que sería una captura histórica, posiblemente uno de los pargos más grandes vistos en el río y mar del norte de Veracruz. Pero ojo, hasta ahora no hay un registro oficial que confirme que realmente rompió el récord. Y aquí sí voy a meter una opinión algo tranquila, porque a mí este tipo de pesca, cuando es solamente por la hazaña de sacar al animal más grande, pues no me encanta. Preferiría que un ejemplar así siguiera nadando, siguiera creciendo. Otra cosa completamente distinta es la gente que pesca porque de eso vive y mantiene a su familia. Ahora, tampoco voy a fingir que sacar un animal de 53.6 kilos es cualquier cosa. El tamaño impresiona y entiendo perfectamente por qué Medio Tuxpan terminó hablando de la foto. Pero aquí queda una pregunta, porque ¿cuántos peces de ese tamaño quedan realmente en esa zona? Porque celebrar una captura histórica suena muy bien, hasta que empiezas a pensar qué tuvo que pasar para que fuera histórica. Noticias locales. Vuelve el sarampión a Veracruz. Pasar de 0 casos a 66 en cuestión de meses, eso ya no suena a enfermedad olvidada. Suena a una que encontró cómo regresar. Veracruz cerró todo 2025 sin un solo caso confirmado de sarampión. Pero en lo que va del 2026, el panorama cambió. De 521 casos sospechosos estudiados, 66 dieron positivo. Y ahí empieza la incomodidad, porque no es solamente un fenómeno local. En México ya se acumulan más de 12,000 casos confirmados solamente durante el 2026, casi el doble de todos los registrados el año pasado. Además, se reportan 45 fallecimientos asociados a esta enfermedad en distintos estados. Ahora, tampoco es para salir corriendo con cubrebocas y encerrarse. En Veracruz no se reportan muertes por sarampión y la incidencia todavía está por debajo de varios estados del país. Pero decir son pocos también sería hacerse menos. Ahora, tampoco es para salir corriendo con cubrebocas y encerrarse. En Veracruz no se reportan muertes por sarampión y la incidencia todavía está por debajo de varios estados del país. Pero decir son pocos, pues también sería hacerse mensos, porque hace un año eran literalmente 0. Y ojo con esto, los menores están llevándose la peor parte. Los niños de 1 a 4 años concentran miles de casos a nivel nacional, mientras que los menores de 1 año tienen la tasa proporcionalmente más alta. El sarampión no regresó haciendo ruido, regresó acumulando números. Y cuando una enfermedad pasa de desaparecer del radar a empezar a multiplicarse otra vez, la pregunta incómoda no es si ya tenemos un problema, es cuánto falta para que deje de parecer pequeño. Noticias locales. El megaplan político en Medellín. A ver, cuando un alcalde dice que tiene el respaldo de los 36 ejidos de su municipio, ya no suena a una simple reunión de cortesía. Porque una cosa es tomarse la foto y otra presumir que todo un sector está caminando contigo. Samuel Acosta, alcalde de Medellín, se reunió con Francisco Cristo Bada,
presidente del CEDAS y comisario ejidal de Medellín. También con Rogelio González, representante ejidal de Paso del Toro, quienes agradecieron el apoyo brindado a la Casa Ejidal. Sin embargo, ahí les va la parte interesante, porque Samuel Acosta asegura contar con el respaldo de los 36 ejidos de Medellín. Sí, los 36. Y políticamente eso pesa, porque hablamos de organización, territorio y representación dentro del municipio. También reconoció el trabajo de la regidora Nubia Lara del PAN. Y ahí hay otro detalle, porque pues el gobierno municipal es de Morena, y ver a ambos, uno del PAN y otro de Morena, trabajando en la misma dirección, habla de una apertura política que no siempre se ve. Y si ese respaldo viene acompañado de resultados, pues alguien está haciendo bien la tarea. Aunque también hay una presión detrás de ese aplauso, porque cuando presumes que tienes a 36 ejidos contigo, pues tú mismo te estás subiendo la vara. Porque conseguir el respaldo pesa, pero conservarlo pesa todavía más.